Bienvenidos a nuestra serie Nuestra Identidad, un legado, un destino. Somos IMD Ministry, llevando esperanza al continente americano. ¿Te has preguntado alguna vez por qué eres un cristiano adventista? Bueno, seguramente te estás preguntando ¿por qué dice un cristiano? Porque primero somos cristianos, seguidores de Cristo, adventistas por esperar el advenimiento y séptimo día porque esperamos y guardamos el sábado, aguardamos un reposo celestial. Ahora bien, ¿qué es la identidad? Es lo que diferencia a una persona de otra. Son las características propias que un grupo determinado posee. Por ejemplo, unos comen pupusas, otros baleadas, otros arepas, otros tacos. La diferencia de los grupos, el amor por lo que tienen, la pasión por lo que es perteneciente a ellos los identifica. Como adventistas del séptimo día, poseemos una identidad bíblica y teológica. Esa identidad está basada en la Biblia como una fuente de autoridad. Pero con el paso del tiempo se han descubierto que después de 2 siglos de existencia de cualquier grupo social, los niveles de expectativas comienzan a caer. Es decir, un grupo religioso surge para transformar la cultura de su época, para traer un reavivamiento y una reforma en las verdades de la Biblia. Pero cuando pasa el tiempo, este grupo empieza a perder el sentido de misión y de propósito. Por otro lado, los adventistas ya cruzamos el segundo ciclo de existencia. Hemos cumplido 150 años y avanzamos. En el siglo primero, el avivamiento, el amor por la verdad, llevó a los pioneros a vender y dar todo. El siglo XIX fue el siglo del gran reavivamiento. William Miller era el hombre de un libro, la Biblia. Pero William Miller era un intérprete de la Biblia historicista, quien descubrió en las profecías el pronto regreso de Cristo y entonces se convirtió en el movimiento del séptimo mes. Porque esperaban que el 22 de octubre de 1844 llegara el fin del mundo. Pero ¿qué ocurrió? Conocemos bien la historia adventista. Pero esta historia es más que una historia contada por una persona. Esta historia está contada por varias personas. Y esta historia es nuestra historia. También se ha descubierto que la primera generación trabaja fuertemente para dejar una herencia teológica. Y la segunda generación consume todo lo que la primera hizo y no produce. Cuando pienso en esto, realmente mi corazón se conmueve. Porque hoy hay mucho interés por temas seculares, pero no hay mucho interés por teología. Y la teología no solo es un quehacer del pastor o de profesores de teología. Usted es un teólogo porque la teología es un conocimiento de Dios, pero el conocimiento de Dios está basado en lo que Dios ha revelado. Solo el hombre puede conocer a Dios en la medida que Dios se revele. Usted puede hacer teología basada en la palabra de Dios. Usted puede hacer teología cuando entra en una relación con el Creador y usted lo conoce. Nuestro privilegio como adventista no es solamente dar algunas vueltas alrededor de la Biblia. No es solamente leer lo que otros dicen de la Biblia. Nuestro gran privilegio es conocer la Biblia. Ese es nuestro gran privilegio. Nuestra identidad nos dice que nacimos en el siglo XIX en medio de una convulsión teológica. Cuando Charles Darwin daba la teología de que el hombre proviene
de la evolución. Las creencias populares y las revelaciones populares decían también que los espíritus tenían poder sobre la vida de los hombres. Y es en este marco histórico de evolución cuando están todas las filosofías en apogeo, las filosofías fuertes diciéndonos que el pecado no tiene una trascendencia en la historia del hombre. Cuando el diablo hace su aparición con el espiritismo moderno, la nueva era, la comunicación con los muertos, Dios levanta a un pueblo. Y Dios levanta a un pueblo que va a restaurar las verdades de la Biblia. Pero este pueblo tiene como herencia otras creencias. El adventismo no nació en el vacío, porque nadie es tabula rasa. Todos tenemos un conocimiento previo y la cosmovisión de ellos de la Biblia proviene también de lo que ellos traían de diferentes denominaciones. Algunos congregacionalistas y de otras denominaciones formaron el grupo que luego estudió y entonces las grandes verdades de la Biblia fueron reveladas para ellos. Este proyecto teológico debe continuar. Cuando repasamos nuestra historia, nos encontramos con enormes sacrificios de los pioneros. En aquella época no había avión, eran carruajes tirados por caballos, eran caminos pedregosos. Ahora estoy viviendo en los Estados Unidos y sé lo que es vivir en tiempos de invierno en el norte. Sé lo que es vivir en Michigan, lo que es vivir en Maryland, y soportaron todo. Y pregunto, ¿por qué? ¿Por qué? Y la respuesta es porque tenían la urgencia de un mensaje, tenían pasión y amor, tenían una identidad, sabían que su historia estaba marcada en la Biblia. Cuando veo a William Miller estudiar las Escrituras, profundizar, ser el hombre de un libro, ser un hombre historicista, comprender las verdades de la Biblia y aplicar la venida de Jesús como un marco referente al inicio del milenio. Cuando observo la vida de aquel famoso predicador que estaba bautizando, y la gente llegaba y bautizaba en el frío del invierno, y luego más, y finalmente muere a causa de un exceso de trabajo. Y su esposa dice, no, hijos, pronto veremos, pronto lo veremos. Y llega 1844 y entonces el grupo está a la espera del advenimiento. Han vendido casas, han renunciado a sus trabajos, han dejado el taller, han perdido la cosecha, pero creen que el que está en el trono blanco va a volver. Y llega 1844 y el movimiento del séptimo mes ve su esperanza chasqueada. Y aquel remanente que se reúne para profundizar de la Biblia, cuando veo a Helena Harmon de White, una adolescente, una joven de 17 años, recibir la primera visión y ver al pueblo remanente de Dios que marcha por un camino angosto, y Dios iluminando el camino y la llama al ministerio profético. Cuando veo la vida de Urias Smith, un hombre que le hacía falta una pierna, pero eso no le impidió ser secretario, publicador, escritor y uno de los grandes teólogos. Cuando veo a John Andrews, el más destacado teólogo que podía recitar el testamento de la Biblia, el Nuevo, cuando veo su sacrificio, que fue presidente mundial, y luego en 1874 hay un llamado misionero para ir a Europa. Y entonces él dice, si a ustedes les parece bien, yo iré. Deja a su familia en la tumba y emprende un viaje con Carlos y María para Europa, a abrir camino donde no había, a empezar la misión.
y en 1874 se convierte en el primer misionero en el extranjero. Un hombre cuya vida estuvo marcada por el sacrificio, la pequeña María que entregó su vida por esta misión, y Andrews que sucumbió por la muerte y el trabajo excesivo. Cuando les veo me conmuevo y digo, si ellos lo dieron todo, ¿qué estamos dando nosotros por esta misión de Dios? ¿Qué convicciones profundas tenemos de que estamos a las puertas del cielo? ¿Cómo estamos caminando en esta senda angosta, en la hora tenebrosa, cuando Cristo nos dice, dejad que vuestra luz brille, que la luz de Cristo ilumine el mundo? Cuando Él dijo, ustedes son la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. Si conocemos nuestra historia, si conocemos nuestros orígenes, nos vamos a apegar a ellos y vamos a amar más la cruz de Cristo, porque esa cruz con sacrificio se pagó un precio de rescate. La vida nos enseña que un pueblo que olvida su pasado está condenado a olvidar su misión, su historia. Yo soy el mayor de 5 hermanos. Mi historia es una historia común que ocurre en nuestros países. Yo me crié con mi padre, un hombre que cruzaba ya casi medio siglo de vida. Aquel hombre, antes de morir, me llamó al pie de la cama y me dijo, hijo, yo quiero que tú crezcas, yo quiero que tú estudies, yo quiero que llegues a ser alguien en la vida. Mi padre no era cristiano, yo no era adventista, pero fue a través de la muerte como la vida llegó a mí. Tiempo después me mudé para vivir con mi mamá. Había visto a mis hermanos, pero no había tenido relación con ellos. No habíamos vivido juntos nunca en la vida. Y ahora observaba cómo mi madre le brindaba cariño, besos y abrazos a ellos. Y como una familia disfuncional, normal, yo no encontraba refugio y abrigo en el corazón de mi madre. Siendo un joven cristiano me llené de sentimientos, de amargura, de enojo y de tristeza, por lo duro que la vida me trataba. Pero en muchas ocasiones reconozco que hice llorar a mi madre. Una tarde, después de que las lágrimas caían por sus mejillas, ella me llamó, me sentó al pie de la cama y entonces me contó la historia. Me dijo, hijo, quiero decirte que el hombre que te crió no era tu padre. Tu historia inicia en el año 1983. Yo estaba en embarazo y tu padre, un hombre de aquí, un joven también, te negó desde el vientre. Y entonces la gente en el barrio decía que te abortara, porque en esa época no era común que una joven saliera en embarazo. Y todos decían que te abortara. Había un médico que podía sacarte de mi vientre, pero yo dije, no, pase lo que pase, yo voy a traer a mi hijo a la existencia. Yo voy a traer a mi hijo a la vida, porque es mi hijo y yo lo amo. Yo no sabía esa historia. Mi corazón rebelde se conmovió frente al sacrificio de mi madre. Y luego ella avanzó contándome que mis hermanos habían tenido una crianza difícil y dura, que ellos habían estado en peligro de perder la vida cuando viajaron a otro lugar de Colombia, pero que milagrosamente se habían librado. Las lágrimas caían por sus mejillas. Mis hermanos vinieron y me dijeron, sí, Javier, tuvimos que escondernos, durar días allá en la selva para que no nos asesinaran, sin ropa, sin alimento, perseguidos. Así estuvimos, mientras que yo tenía una buena vida con mi padre. Ese día yo nací de nuevo. Ese día
Dios me perdonó por mis pecados. Ese día yo reconocí que la madre más maravillosa del mundo no eran las otras madres, era mi madre. Que la mujer más especial en mi vida es la que me dio el ser a pesar de todo. Y ese día yo dije, voy a vivir para mi madre. Tuve el privilegio de llevarla a mis grados a la universidad en el 2008. Y tuve un privilegio más grande cuando por la gracia de Dios pudo venir en el 2014, en mayo, para mis grados de la Universidad de Andrews University. Es un privilegio, pero cuando mi corazón cambió, cuando conocí la historia, cuando supe quién era y de dónde venía y para dónde iba, cuando reconocí mis orígenes humildes y supe que mi padre me había negado y dije, no quiero hacerle esto a ninguna joven en la vida, no quiero repetir esa historia. Amados, es solo posible amar la historia en la medida que la conocemos. Es solo posible amar la iglesia de Dios en la medida que conocemos el precio que se ha pagado. Porque esta antorcha pasó de Adán y Eva a los patriarcas. Esta antorcha pasó de la iglesia del Antiguo Testamento a la iglesia cristiana. Esta antorcha pasó a la Reforma y la Reforma se dio con sacrificio, perseguidos, burlados, ensangrentados, sus cuerpos manchados de sangre, perseguidos y muertos a filo de espada. Esta historia se da con los pioneros que tienen un proyecto teológico, bíblico, que buscan a Dios, que desarrollan la verdad, que están dispuestos a renunciar a todo error para sostener solo la verdad en un desarrollo teológico, doctrinal, bíblico, profundo, concienzudo, bíblico, sistemático. Esta historia avanza con los que dieron su vida al pie del cañón, al pie de la cruz, por los que dejaron Estados Unidos para ir a los países nuestros, Colombia, México, Argentina, para iniciar misiones.